Aclaración, Hayato, Chitose y Takashi son la misma persona, solamente que él no sabe que tenía tres personalidades. Sí, suena medio fumado, pero pues fue sacado de una visual novel, o sea, de un juego, así que así es como es. ¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza mostrándonos a Haneda Takashi, quien era un estudiante de preparatoria el cual era famoso con las chicas, ya que su hermana llamada Kobato y varias chicas más trataban de ganarse su atención, pero pues su novia llamada Hiyoko se lo llevó, ya que no pensaba dejar que se lo roben tan fácil. Luego de este momento tan fanservizoso, pasamos a la vida de Chitose, el cual estaba en un bar junto a su compañero de trabajo llamado Kakeru. Chitose es conocido por tener miles de trabajos y seguir siendo pobre, pero a pesar de esto lo único que busca es el amor verdadero. El dueño del bar llamado Karuo también era un intento de seductor, aunque sorprendentemente este tenía esposa y se iba a casar pronto. Antes de quedar encadenado de por vida, Karuo quería una despedida de soltero, pero no tenía ni las chicas ni la excusa para hacerlo. En eso a Kakeru le dio sed, así que llamó a la mesera aunque la llamó fracasada, por lo que esta mesera llamada Kinako se enojó bastante. Otro que también se enojó fue Chitose, ya que ella solamente había fallado el examen de admisión a la universidad 3 veces y seguía dándolo todo por ingresar, así que era una persona respetable. Claramente Kakeru no pensaba lo mismo, pero felizmente a Kinako no le importaba mucho lo que él piense. Lo único que sí que quería eran unas vacaciones de un mes para concentrarse en sus estudios antes del examen de admisión, cosa que era prácticamente una despedida, por lo que Karuo vio en ella la oportunidad de hacer una fiesta de despedida que en realidad sería una despedida de solteros. Kinako no estaba tan segura porque no quería hacer nada por su salida, sin embargo al escuchar que solamente era una excusa para la despedida de soltero del jefe, aceptó de inmediato. Con esto ya tenían una waifu en la despedida de solteros, aunque Chitose no sabía si estuvo bien invitarla, ya que pues ella tenía exámenes y no se veía muy convencida de estar preparada. Luego vemos que llegó Eriko, quien era la más fan de Kakeru, así que esta trató de irse, pero ya era demasiado tarde, ya que la loca ya estaba pegada como moco a Kakeru. Por eso les preguntó que qué tramaban, y al escuchar que se trataba de una fiesta, se preguntó por qué no la habían invitado, si es que ella era muy famosa en la universidad por ser la rompefiestas, apodo que no motivaba nada a nuestros protas a invitarla, pero necesitaban gente, así que lo hicieron. Esta estaba muy dispuesta a ir con tal de que Kakeru también vaya, sin embargo este no quería esa responsabilidad, así que le ofreció al jefe o a Chitose. Con estas opciones, Eriko estaba ocupada, ya que la fiesta se veía aburridísima, pero con Kakeru mejoraba un poquito. Este comentario le dolió bastante, porque como que solamente mejoraba un poquito. Claramente iba a ser la real fiesta, así que prometió ir, y con esa confirmación, Eriko también confirmó su presencia. Ahora que todo estaba coordinado, Kakeru se fue y Chitose se quedó pensando en lo triste que era la partida de Kinako. Sin embargo, un niñito salió de la nada y le alzó la falda. No contento con esto, también le bajó el calzón, por lo que Chitose pudo verla tal y como vino al mundo antes de que se fuera. Ya en la noche conocemos a Hayato, el cual era un bueno para nada que pasó por una tienda ambulante de sus amigos extranjeros llamados Martínez y Alice. Lamentablemente no pudo comprar nada, por lo que la mini waifu lo trató de pobretón, pero pues Hayato no pensaba pelear con una niñita que seguramente utilizaba calzoncitos. Esto ofendió bastante a Alice, ya que podía ser una niña pero jamás tan infantil para utilizar calzón de ositos, por lo que se levantó la falda y mostró su lencería de encaje. Martínez le advirtió a Alice que se anduviera con cuidado de mostrarse así en Japón, ya que a esto le gustaban las LOL, cosa que asustó a Alice, pero felizmente no era el caso de Hayato. Luego de esto se fue a vagar por la ciudad y llegó al puesto de crepas de su amiga llamada Harue, la cual tenía una llamada de un tal Eiji para él, pero pues Hayato le colgó, ya que Eiji lo mandaba a hacer trabajos demasiado extraños, cosa que no le interesaban para nada, más bien quería un trabajo decente, así que le ofreció su famoso servicio de reparaciones a Harue, y curiosamente ella sí tenía un trabajo para él, el cual era limpiar, aunque sin ninguna paga más que una crepa. Hayato no pensaba trabajar por ese precio, pero ella ya le había invitado a un ramen antes, así que no tuvo de otra más que trabajar por comida. Luego de esto sí se fue a trabajar de verdad hasta que amaneció, y pues otra vez volvemos con Takashi, y descubrimos que vivía solo por y para su hermana y su novia, ya que él en realidad había reencarnado de un mundo muy lejano, y es uno de los aspirantes al trono del cielo. Por eso de vez en cuando luchaba en otro mundo cuando lo necesitaban, y luego regresaba a la tierra para seguir luchando, aunque en educación física. Al anochecer volvemos con Hayato, el cual fue llamado por Harue ya que tenía una clienta para su servicio de reparaciones. Lo único que no le cuadraba a Hayato es que su clienta era una niñita de preparatoria, ya que hasta parecía una broma de mal gusto y por eso puso cara de poto. Esta
se llamaba Naru, y al notar que Hayato estaba de mal humor, pensó que era mejor no pedir su ayuda. Pero pues Harue la convenció de que solamente era un tonto que no sabía tratar con la gente, así que Naru le comentó que había perdido su bici y que por eso quería recuperarla. Hayato pensaba que era imposible, ya que las bicicletas robadas siempre eran utilizadas y aparecían luego. Sin embargo, Harue no iba a dejar que no acepte el trabajo. A pesar de que ya había aceptado, le daba curiosidad saber quién le había hablado de él a Naru, así que esta le comentó que era un amigo de su hermano, el cual hablaba como rapero. Hayato sabía de la pandilla que actuaba de esa forma, así que se sorprendió al escuchar que el hermano de Naru pertenecía aquí, aunque no solamente pertenecía, sino que también era el líder. Hayato los conocía bien, ya que en el pasado tuvo sus roces con esa pandilla. Y el líder llamado Kakeru, o también apodado Emperador de la Noche, trató de reclutarlo, pero pues lo rechazó y peleó con él varias veces para escapar de este. Por casualidades de la vida, ahora tenía que buscar una bicicleta con la hermana de este loco por las noches, y no podía hacer nada para evitarlo, así que se resignó. La tarde siguiente, Chitose recibió un libro de su jefe para hacerle una reseña, ya que sus artículos eran muy queridos en la revista para la que trabajaba, además de que siempre entregaba a tiempo, a diferencia de Kakeru, el cual necesitaba más disciplina. La autora del libro era una actriz nopo retirada llamada Tama Izumi, cosa que no sería tan importante si luego no se hubiera reunido con Kakeru, y pues esta hubiera reconocido a Tama Izumi. Al escuchar de ella, Chitose se sorprendió ya que no parecía actriz nopo retirada, pero igual era una buena oportunidad para conversar con ella sobre su libro. Entonces Kakeru le recomendó acercarse. Chitose era medio tímido y su éxito con las mujeres era nulo, entonces no sabía cómo hacerlo, pero Kakeru creía que la estrategia de Karuo era buena, o sea, la de lanzar comentarios funables con dobles sentidos sexuales. Chitose no estaba seguro, pero se lo dijeron con tanta confianza que se metió en el papel y se fue. Aunque para sorpresa de nadie, no funcionó. Ni siquiera Kakeru lo creía, ya que se estaba cagando de risa de lejitos, así que dejó esa tontería y le comentó sobre el artículo de la revista. Eso cambió por completo la actitud de Tama Izumi, así que Kakeru le recomendó volver a lanzar una pregunta incómoda, y por eso le preguntó el color de su ropa interior. Tama Izumi obviamente quedó con cara de bagre, pero no le interesaba de qué iba el artículo o las preguntas, con tal de que hablen de su libro en una revista, así que respondió con una sonrisa y se fue. Luego fueron al café para la fiesta de despedida y eso tenía un poco triste a Chitose, pero Karuo ya tenía el reemplazo, que era una estudiante escritora llamada Tama Izumi. Chitose se sorprendió porque pensó que era Tama Izumi, por lo tanto se dio cuenta de que había confundido a la escritora con la ex actriz Nopo, cosa que era fatal, así que corrió el teléfono para contarle a la editora sobre la cagada que había cometido. Pero el teléfono estaba en el vestuario de chicas, por eso se topó con Tama Izumi ahí, empeorando aún más su imagen ante un estudiante común y corriente. Obviando este incómodo momento, comenzaron con la fiesta, la cual estaba siendo animada por el mismísimo Chitose, así que Tama Izumi lo miraba con una cara de poto tan obvia que hasta parecía que lo odiaba, pero pues no era el caso, y por eso después de unos cuantos chistes logró hacerla reír. Gracias a esto, el resto de la fiesta fue bastante divertida, cosa que alegró mucho Chitose, ya que lo único que quería era la paz para todas las personas. Día después, Chitose se presentó como el nuevo trabajador a medio tiempo del local, por lo que el jefe le dijo a Tama Izumi que le enseñaría todo lo que tenía que saber sobre el trabajo. En un inicio ella se negó porque no era instructora, sin embargo por la forma en la que lo decía hasta parecía que odiaba a Chitose, así que el jefe trató de hacerla confesar. Esa en realidad no lo odiaba y tampoco quería que pensara en eso, así que aceptó el trabajo. Una vez se reunieron a solas, aprovechó para darle las gracias nuevamente por publicar su trabajo, cosa que Chitose no sabía cómo hacer, ya que el verdadero libro que iba a publicar era otro, pero pues ya era muy tarde para decirle la verdad. Entonces le dijo que sí. Dejando esto de lado, Tama Izumi se puso modo instructora, aunque no era una gran maestra, ya que solamente lo mandó a leer el manual que parecía una enciclopedia por todo lo que traía dentro. Al llegar a casa le habló a su editora para tratar de añadir una columna más en la revista, y esta le dijo que sí podía hacerlo, pero tenía que terminar a tiempo, lo cual era complicado, ya que ella estaba con las justas de tiempo con la otra reseña. De todas maneras, Chitose estaba decidido a hacerlo, así que se puso las pilas para terminar las dos al mismo tiempo. Al rato, vemos que Hayato empezó a buscar la bicicleta con Naru, y para no hacer las cosas aburridas, empezó a tener conversaciones random, cosas como fetiches por los uniformes escolares y esas cosas que a Hayato no le interesaban tanto. Pero pues la verdadera razón por la que Naru sacó ese tema era porque a ella sí que le gustaba mucho el traje de trabajo de Hayato, tanto que hasta se podía decir que era su fetiche.
En eso los pandilleros del rap aparecieron para tratar de llevarse a Hayato, ya que estaban por ir a un evento secreto que en realidad era un encuentro con otra pandilla que estaba rondando ese territorio, y pues ellos no podían dejarlos hacer de las suyas. Resulta que la pandilla de raperos tenía su código de honor y se identificaban a ellos mismos como una especie de justicieros de la paz, así que llevaban sus polos y todo. Lamentablemente para ellos, a Hayato no le interesaba, así que se separaron y Naru también tenía que irse porque empezó a hacerse tarde. Mientras caminaban a la estación, Hayato le preguntó cómo era su relación con su hermano, cosa que Naru no sabía cómo responder, ya que no se odiaban pero tampoco hablaban tanto. Solamente sabía que si lo necesitaban, ahí estaría. Esto le parecía raro, aunque a Hayato no tanto, ya que la relación de Takashi y Kobato era igualita, así que podía decirse que era normal entre hermanos. Después, Naru sí que se fue, pero dejó caer su identificación, por lo que Hayato gritó para que vuelva por ella. Sin embargo, todo esto fue un plan de Naru para que Hayato diga su nombre, cosa que fue un intento patético de acercarse, ya que si no se dieron cuenta, la mini waifu estaba templada hacia Hayato. De regreso a casa, se consagró como la persona más salada del mundo, ya que en el puente por el que pasaba se reunieron las dos pandillas de la zona para pelear. Unos eran los rockeros religiosos y los otros eran los raperos, aunque obviamente no se metió ya que ahora era pacifista. De todas maneras trató de hablar con el líder de los religiosos, que por casualidad de la vida estaba tocando los tambores como un indigente, pero pues era obvio que no lo era, ya que uno se hubiera escapado apenas inició la pelea. Para la mala suerte de Hayato llegó el emperador, el cual lo reconoció como su antiguo apodo, o sea, Halcón, pero esta vez no estaba interesado en él, sino en el jefe de los religiosos, llamado el Cuervo. Debido a eso, las cosas se alocaron un poco, ya que uno de los religiosos odiaba con ganas al emperador, así que sacó una pistola y la usó en él. Sin embargo, la bala solamente le rozó el brazo, por lo que hizo como si no lo hubiera sentido y estampó la cara del religioso contra la pared. Luego trató de pelear contra el Cuervo, pero Hayato agarró la pistola y los detuvo, ya que como emisario de la paz prefería que se vayan los dos, y esa herida del emperador en realidad tenía que ser atendida en un hospital, así que por esta ocasión logró convencerlo de no pelear más. La noche siguiente, Chitose le dejó una nota a Hayato de que estaba trabajando en la cafetería, cosa que lo enojó un poco, pero tenía que seguir buscando la bicicleta con Naru, así que lo dejó pasar y fue a encontrarse con ella, la cual se decepcionó al verlo, ya que llegó tarde y ni siquiera estaba con su ropa de trabajo. Este se disculpó por ambas cosas, sin embargo el castigo que le impusieron fue tomarse de las manos durante todo el recorrido. Por si eso no fuera suficiente castigo, se toparon también con Ai, una niñita que era conocida de Hayato y también compañera de Naru, la cual estaba sorprendida de verlos juntos, sobre todo porque ella pensaba que Hayato estaba saliendo con un tal Maru. Esto dejó impactada a Naru, ya que significaba que ella era la otra. Para colmo, Martínez también llegó y su nombre le sonaba a Maru, por lo que la imaginación voló hasta el punto en el que pensaron que Hayato hacía duelos de espadas con Martínez. Pero Alice llegó a su rescate, ya que ella sabía los verdaderos gustos de Hayato. Este se alivió de ver que alguien lo defendía, sin embargo Alice creía que le gustaban las chicas, así que solamente fue de mal en peor. Luego de este incómodo momento, Hayato se fue a buscar la bicicleta con Naru y de Yapa Ai los acompañó, cosa que creó tensión entre las dos mini waifus, ya que ambas querían aferrarse a Hayato. En eso se toparon nuevamente con los pandilleros del rap, los cuales estaban en búsqueda del loco que llevó la pistola, ya que se había escapado del hospital. Por eso se fueron rápido nomás y dejaron a Hayato con su guardería, pero pues este también se puso a pensar sobre lo ya que podía ir tras Naru por ser la hermana del emperador. Sin embargo, el loco no parecía tener muchas agallas, así que estaba casi descartada esa posibilidad. Ai por su lado conocía un lugar perfecto para buscar info de dicho loco y era un café de internet, donde por alguna razón los tres entraron en una habitación para uno. Ai aquí les mostró una página web de los religiosos, pero pues rápidamente empezaron a pegarse a él para competir por su atención, por lo que Hayato se hartó y las dejó a las dos en la cabina mientras que él utilizaba otra para buscar solito. La página de los religiosos era realmente interesante, ya que tenía una lista a tiempo real de los miembros, eventos y demás cosas, por lo que descubrió que Loquillo fue expulsado de la banda de religiosos rockeros, por ende ya no tenía ni gente ni armas, así que dejó de ser un peligro. Por eso regresó con las mini waifus, las cuales estaban intercambiando ropas, ya que Naru le contó sobre los fetiches de uniformes, y Ai quería ver si es que era cierto. Esto no tenía ningún sentido, pero igual estaba desnudo, lo cual lo dejó en muy mala posición ante la recepcionista, quien nos había votado a la fuerza gracias a su físico privilegiado nivel culturista del Olimpia. La tarde siguiente, Chitose llegó a su trabajo y se topó con Tamaizumi en los vestidores, por lo que se puso a su lado mientras esta recogía unas cajas. Por obra y gracia del señor, la waifu se cayó y aterrizó en su cara, por lo que Chitose confirmó el color de sus bragas, cosa que enojó bastante a Tamaizumi, pero pues también le agradeció por haber amortiguado su caída con la cara. Luego intentaron seguir con el trabajo con normalidad, pero era obvio que Chitose la veía demasiado, así que Kakeru le preguntó si es que le gustaba, ya que este creía que Chitose se iba a aburrir de ella si es que la conseguía, así que le recomendó no involucrarse demasiado. Chitose se sorprendió de que lo viera con
como esa clase de chico, pero pues justo apareció Eriko, así que Kakeru trató de irse, pero esta le dijo que se quede y le dio una palmada en el hombro como de costumbre. Sin embargo, Kakeru estaba lastimado del hombro, así que este empujón le dolió bastante, y no solamente eso, sino que lo enojó tanto que casi le da un pepazo a Eriko. Por suerte, Karuo logró hacerlo entrar en razón solamente gritando, así que este fue, y con él trató de irse un cliente sospechoso. Chitose rápidamente lo detuvo para que no se fuera sin pagar, pero cuando este lo vio y lo reconoció, trató de huir. Así que Chitose interpretó como que no quería pagar, aunque en realidad parecía más asustado que otra cosa. Justo por eso le lanzó una silla que le cayó justo en la cabeza a Chitose, por lo que esta dejó que su otra personalidad se hiciera cargo de este pequeño conflicto, o sea, Hayato. Luego de arreglar el problema con los puños, Chitose regresó a su casa y se fue a dormir, ya que tenía que conversar con Hayato en su mente. Este no estaba nada contento porque no tener trabajo fijo era una regla para evitar esos problemas, pero aparte de eso también lo había llamado antes de tiempo, porque para tener una vida ordenada puso horarios para sus 3 personalidades: Takashi en la mañana, Chitose en la tarde y Hayato en la noche. Por lo tanto, este último le advirtió a Chitose que no volvería a hacer algo estúpido como para necesitarlo, por lo que prometió portarse bien y regresaron a la vida cotidiana de estas 3 personas que compartían un solo cuerpo. Hace un par de años, los compañeros de Takashi lo molestaban con Asuka, entonces lo retaron a confesarse por más que no sentía nada en ese momento. Curiosamente, Asuka pensaba que como ninguno de los dos tenía intereses amorosos, salir no era una mala idea, ya que así dejarían de molestarlos. Y es así como llegamos al presente, donde ambos al final terminaron siendo novios. Por casualidades de la vida terminó viéndole las bragas en las escaleras, cosa que enojó a un sim de la escuela, el cual quiso reportarlo. En eso Takashi estaba siendo transportado al otro mundo, por lo que trató de disculparse y listo. Pero el simp era muy pesado, así que casi pierde el control. Por suerte, Asuka intervino y le dijo que ambos eran novios, por lo que el simp se avergonzó y lo dejó en paz. Sin embargo, Asuka quería saber si en realidad le vio las bragas, ya que si es que lo hizo, era hombre muerto. Por otro lado, conocemos a Masako, quien era la encargada del salón y abusiva por momentos, ya que le dejó todo el trabajo de la clase a Takashi. Por suerte, terminaron invocándolo en otro mundo, ya que el reino al que servía estaba a punto de ser derrotado y por eso necesitaban más que nunca al guerrero halcón, o sea, a Takashi. Todos estaban muy desmotivados ya que grandes guerreros habían sucumbido. Sin embargo, Takashi les dijo que confiaran en él y que lucharan a su lado, ya que juntos podían recuperar todo lo que habían perdido. Al rezar, apareció una azotea donde se había topado con Hario, o sea, el cuervo, el cual sabía que era el novio de Asuka, aunque también que era el guerrero halcón, por lo que se sorprendió de lo hábil que era Asuka para detectarlo, aunque Hario personalmente no estaba interesado en él, así que se fue. Al ratito, Takashi volvió a ser transportado al otro mundo en el que ya había reunido a muchos guerreros que se supone se habían retirado, y todo gracias a su carisma y humildad a pesar de ser tan fuerte. Con este ejército salido de la nada, se pusieron a luchar hasta la noche, por lo que luego despertó en su casa y a su lado estaba Kobato en bolas. Luego de darle una regañada por no abrigarse, fue a su cuarto donde Asuka lo llamó para conversar, lo cual sorprendió a Takashi, pero no debería de hacerlo, ya que pues eran novios, aunque sea de mentira. Como lo notó raro, le recordó que no tenían problemas con dejarse el uno al otro si es que encontraban a alguien que les guste, pero cuando Asuka tocó el tema, Takashi se notó aún más raro, así que la waifu supuso que no y esto le entristeció bastante. Aunque pues rápidamente se retractó, ya que como su novia debería estar alegre. Además, sin él se sentiría sola, cosa que preocupó a Takashi luego de la llamada, ya que su tiempo en ese mundo era limitado. Al día siguiente, todo pasó como un día normal, Masako siendo Masako y poco más. Sin embargo, al rato se transportó al otro mundo, ya que la Masako de este lugar quería seducirlo y estaba dispuesta a darle su cuerpo con tal de que la acepte como mujer. Esto puso a Takashi contra las cuerdas, pero él ya tenía a Asuka, así que trató de rechazarla, cosa que lastimó bastante a Masako, sobre todo porque pensaba que era culpa de sus pequeños que nada tenían que ver. Luego de rechazarla regresó y Asuka fue a verlo, ya que quería salir con él en una cita. Sin embargo, Takashi no estaba seguro si es que debían, cosa que molestó mucho a Asuka, ya que hasta parecía que le estuvo evitando desde que eran novios. Takashi por su lado hacía esto porque cuando comenzaron a salir, ella le dijo que siempre le molestaba que los chicos le inviten a salir. Entonces prefirió darle su espacio, pero pues a estas alturas del partido esto solamente enojaba a Asuka, así que le dijo que olvide todo lo que había escuchado y que acepte una cita con ella. Lamentablemente en la noche, Hayato vio algo que no pudo ignorar, ya que le habían disparado a Martínez, y Alice no pudo ir a sus brazos entre lágrimas por este terrible suceso. De inmediato le preguntó qué fue lo que había pasado, así que Alice le contó sobre un tipo con gorro, y de una lo asoció con el loquillo, ya saben, este mismo que le disparó al emperador y el que le metió un sillazo.
Esto enojó un montón a Yato, pero trató de calmarse, y una vez estuvo tranquilo, fue con Alice al puesto de crepas, donde escucharon que por suerte Martínez ya estaba estable, y pues que no se había dañado ningún órgano, así que Ayato la dejó ahí y se fue sin decir ni una sola palabra. Durante la noche fue a hablar con Chitose en su mente y le comentó todo lo que había averiguado, o sea, quién era el que atacó a Martínez y a él. Sin embargo, Chitose le pidió a Ayato que no se preocupara, ya que su misión era proteger a Takashi, no hacerla de justiciero. La tarde siguiente Chitose se puso a trabajar como de costumbre, pero mientras que sacaba la basura se topó con Tamaizumi, ya que ella quería darle las gracias nuevamente y de paso revisar la herida que le dejaron. Para eso entraron a los vestidores y lo acostó en su regazo, por lo que Chitose tenía una vista privilegiada de sus bragas, que en conjunto con las palabras de Tamaizumi como que su herida estaba muy húmeda, así que dejó volar su imaginación de Chitose hasta el punto en el que casi le da un orgasmo a punta de masajes en su cabeza, pero pues la de arriba. Al terminar le puso una gasa que lo puso bastante feliz, ya que era un recuerdo de que lo apreciaba, pero pues esto le dio tanto cringe a Tamaizumi que decidió quitárselo. Al rato, Ayato despertó y salió a la calle, pero se topó con Naru vestida de gatita, ya que interpretó como quiso la última noche, o sea, cuando le envió a su casa. La mini waifu pensó que Ayato la devolvió solamente para que se vieran de nuevo, pero esta vez ella con su traje de gato y él con su traje de trabajo, cosa que claramente no era su intención. Así que le embarcó a su casa y luego fue al antro donde el emperador pasaba sus noches. Aquí lo encontró en las nubes, que por si no se habían dado cuenta era el compañero de Chitose, Kakeru, el cual cambiaba de personalidad con los polvos mágicos. Ayato siempre se sorprendió cómo podría cambiar tanto, pero Kakeru le dijo que no podía juzgarlo, ya que habían otros que no necesitaban el faso para cambiar de personalidad, o sea que sí que sabía sobre la triple personalidad de Ayato. De todas maneras, lo único que quería decirle era que el loquillo estaba suelto y era peligroso, cosa que no le preocupaba nada a Kakeru, ya que él tenía su seguridad. Sin embargo, fue a decirle por sus conocidos o incluso Naru. Sin embargo, Kakeru dijo que no le interesaba lo que le pasaran a los demás, cosa que enojó mucho a Ayato, así que se fue. La tarde siguiente, Chitose fue llamado por la editora, ya que quería saber si es que aún iba a hacer 2 reseñas, y más específicamente quería saber de cuál de los 2 libros. Chitose le dijo cuál, cosa que hizo que la editora preguntara nuevamente, ya que las opiniones de los editores sobre ese libro eran que tenía muchas ideas que las complicaba demasiados, y al final no se entendía lo que quería decir. Debido a esto, tenía mucho sentido que Tamaizumi se alegrara tanto cuando escuchó que alguien estaba interesado en su libro, así que Chitose le dijo que no interesaba lo que pensaran del libro, aún así iba a hacerle su reseña. La editora no tenía problemas con ello, ya que a fin de cuentas, si la reseña era buena, los lectores le iban a dar una oportunidad más. Horas después, Ayato despertó y salió a rondar la ciudad, más específicamente los lugares donde el loquillo podía esconderse, pero en uno de esos lugares se encontró con Naru, quien creía que Ayato estaba buscando su bicicleta, así que se alegró de verlo de ser tan diligente. Por desgracia, el loquillo también estaba en ese lugar, entonces le apuntó a Ayato, lo que provocó que este empiece a escuchar voces en su cabeza que le decían que deje de ser pacifista y que acabe con el loco. Debido a esto le metió un puñete, y por suerte llegaron los hombres de Kakeru, ya que en realidad sí que la tenía vigilada, o sea que sí que le importaba a su hermana. Kakeru también se llevó a Ayato para conversar, pero Ayato se fue de sabático y salió una nueva personalidad que en realidad era la más antigua de todas, la cual se hacía llamar el Gran Rey. Esta personalidad se llamaba Kamura y estaba en lo más profundo de la mente de Takashi, pero por el shock logró salir a la luz, así que no pensaba dejar que ninguno de los demás vuelva a tomar el control. Kakeru lo reconoció, por ende lo tomó como su rey y le contó cómo era ese mundo. Ahora que Kamura había regresado, Kakeru estaba cuanto menos emocionado, lo que también le dijo que en su ausencia había reunido un ejército, si es que se le puede llamar de esa manera. También le contó que tenía que pasar desapercibido, ya que si no los atraparían y les quitarían su libertad, o sea que serían arrestados. Por ende, necesitaba un disfraz. Kamura le dio su idea de atuendo y Kakeru se encargó de conseguirle lo que quería con sus hombres. Sin embargo, estos creyeron que estaban en una especie de reunión de cosplays, así que trajeron otras cosas y se pusieron a tomar en medio de la plaza. Luego de cambiarse, Kamura trató de integrarse con el grupo. Sin embargo, terminó hablando con el muñeco de nieve y se molestó cuando no le contestó. Por eso, los demás tuvieron que detenerlo para que no lo arresten. Y digamos que esa no fue la mejor primera imagen que pudieron tener del siguiente gobernador de la banda, por lo que los compañeros le dijeron a Kakeru que se lo pensaran un poquito mejor. Curiosamente, la banda de Kakeru se había juntado en esa reunión con la banda de los evangélicos, por lo que la tensión se sentía en el aire, pero no habían peleas, ya que ambos grupos estaban más o menos en paz. Gracias a eso, el gordito del grupo les propuso ir con las lobas todos juntos, cosa que llamó mucho la atención de Kamura, ya que él era virgen y no podía ser que el emperador sea el único que no tenía experiencia con el coito. Por lo tanto, le pidió a sus subordinados que lo ayudaran a llegar al clímax, pero pues estos obviamente no bateaban
para ese lado, así que lo tomaron como una simple broma de mal gusto. Mientras que le decía a sus subordinados lo importante que era para un emperador el acto de la eyaculación, llegó un compañero de Hayato llamado Platinio, el cual era todo un seductor, así que le presentó a su novia. Al verlo juntos, Kamura se enojó al ver cómo dos personas que hacían el amor se presentaban ante él, entonces le lanzó un pastel y Kakeru le siguió el juego, por lo que causaron un alboroto de pasteles volando por toda la plaza. En esto llegó el cuervo y no pudo evitar unirse a la batalla contra Kakeru y Kamura, ya que recordemos que le tenían ganas desde hace tiempo. Sin embargo, Naru pasó por ahí, así que corrieron para que no vieran las payasadas que estaban cometiendo. Además, también le recordó a Kamura que él tenía que regresar a su casa para proteger a su princesa, o sea, Kobato. Sin embargo, esta se asustó al verlo, ya que no lo reconocía. Kamura se presentó como un antiguo amigo suyo, o sea, como una personalidad más de su querido hermano, solo que se conocieron cuando ella era demasiado pequeña. Para comprobárselo, estaba dispuesto a quedarse en bolas, pero Kobato sí que le creía, así que pasaron a la sala para conversar. Aquí, Kamura le contó que no tenía de qué preocuparse de ahora en adelante, ya que él estaría a su lado para siempre. Esto, en vez de alegrarla, la llenó de preocupaciones, ya que ella quería a su hermanito de vuelta, y ni siquiera se refería a Takashi, sino a su verdadero hermanito, o sea, a un tal Youji, no las personalidades que habían salido después. Esto incomodó un poco a Kamura, entonces Kobato se calmó y dejó de soñar, ya que ella sabía perfectamente que su hermano se encerró en su mente él solito, y los mandó a ellos como reemplazos para vivir su vida, pero tenía fe en que si era una buena hermana, algún día su hermano regresaría, pero pues eso no iba a ser posible, aunque no porque Amura no quisiera, ya que en realidad estaba dispuesto a ayudar todo lo posible, y por eso regresó al abismo de su mente nuevamente. La razón por la que dejó todo y regresó fue solamente para decirle a Youji que necesitaba volver a tomar el control por el bien de su hermanita, pero pues en realidad este tipo no tenía interés en regresar, ya que prefería quedarse ahí encerrado y ver todo de lejitos nada más. Por otro lado, Hayato y Chitose tuvieron una reunión para hablar sobre Takuma, ya que tenerlo libre era un peligro, así que recordaron las palabras de un sacerdote, el cual les decía que tenían que controlar su enojo y proclamar la paz para todos, incluso con sus enemigos. Conociendo que habían otras personalidades más, ahora entendían todo. Sin embargo, solo tenían que mantener el control, o sea, Hayato lo tenía que mantener. Lo que sí era aún más sorprendente era que había alguien más antiguo que Takashi, ya que ellos pensaban que este último era el original y por eso hicieron de todo para cuidarlo, pero pues resulta que tenían un amo distinto. Al rato Chitose tomó el control y fue a trabajar, pero su jefe estaba molesto con él, ya que no cometió ningún error de novato que alimentara sus ojos de pervertido, cosas como echarle cosas blancas a alguna mesera o algo de fanservice por el estilo. Por eso fue que el jefe decidió entrenarlo por ese día, ya saben, para matar el tiempo. Por lo tanto, las demás meseras excepto Tamaizumi se unieron al ritual más antiguo, o sea, el de molestar al novato. La primera orden fue clara y sencilla, era gritar algo vergonzoso como ¿acaso ya se acabaron las pechugonas cubiertas de crema? Cosa que Chitose repitió todo obediente, pero en menos de un segundo todos se habían ido, y la única presente era Tamaizumi, por lo que al final quedó como un pervertido. Esta le dijo que en vez de andar diciendo mamadas, mejor tenía que hacer su trabajo, cosa que Chitose sabía a la perfección, y ya lo había hecho según el manual. Efectivamente, se había memorizado todo el manual, que ni siquiera la mismísima Tamaizumi se lo sabía, o sea, que se lo había dado para librarse de él. Para zafar, Tamaizumi le dijo que no era solamente saberlo, sino también ponerlo en práctica, lo cual estaba más que garantizado según Chitose. En eso Kakeru llegó y se decepcionó de ver que Kamura se había vuelto a ir, pero luego esperaba con ansia su regreso, así que le dijo a Chitose que de ahora en adelante lo vigilaría bien de cerca, cosa que obviamente no lo hacía nada feliz. Luego Hayato fue a la tienda de crepas y se topó con Martínez, quien ya estaba bien, así que le regaló un anillo que había comprado por ahí, pero pues esto solamente lo indignó, ya que a él nunca le compraron nada. Por eso fue que se lo dio a Alice, la cual se emocionó mucho. Sin embargo, al rato llegó Naru, quien también pensaba luchar por el amor de Hayato, así que este se vio atrapado en un triángulo amoroso, el cual solamente soportaba porque tenía que aguantar hasta que Takashi se gradúe, y luego lo iban a internar para curarle todos los traumas mentales que tenía, ya que esta siempre fue la razón por la que se esforzaban tanto en sus trabajos. Al otro día, Takashi volvió a tomar el control, así que fue a la escuela. Sin embargo, en el camino se topó con su compañera Miyako, la cual tenía una tienda y estaba en su salón, pero a pesar de esto, nunca habían intercambiado palabras. Ella era bastante tímida, por ende no fue una gran conversación. Pues al rato fue transportada al otro mundo y vio a la Miyako de ahí, la cual sí que era mucho más extrovertida, y por eso, luego de ver lo fuerte que era Takashi, empezó a admirarlo. Por desgracia, este cayó envenenado, así que la única manera de salvarlo era sacándole todo el veneno del cuerpo.
cosa que Miyako hacía con el acto de amar sin ropa. Obviamente Takashi tenía novia, entonces trató de negarse, pero Miyako le dijo que esto era un sueño, por lo tanto, era mejor disfrutarlo. Y sí, esto era todo un sueño y alucinaciones de Takashi, el cual necesitaba escapar de la realidad para calmar sus pensamientos. Al despertar, lo hizo en la escuela, y lo primero de lo que se preocupó era Miyako, ya que había faltado a la escuela. Esta preocupación no sería ningún problema, sin embargo lo hizo enfrente de su novia, así que esta se enojó y le dijo a Takashi que para perdonarlo tendría que invitarlo a una cita esa misma tarde. La cita era con temática de juegos, ya que hace tiempo que Asuka quería ir, y pues nuestro prota no tenía forma de negarse. Por desgracia, Masako quería quedarse después de clases con él para terminar el anuario, cosa que Takashi no quería, pero pues a ella nunca le había importado su opinión, así que le dijo que se quedara y punto. Takashi intentó detenerla para avanzar en ese momento, pero solamente terminó tumbándola, y de paso viendo sus brazos, así que se quedó con las manos atadas, ya que si no se quedaba esa tarde, le iba a contar a Asuka que le había visto las brazos. A pesar de que Takashi dijo que sí, Masako le insinuó a Asuka que su novio era un pervertido de las braguitas. Sin embargo, a ella nunca le interesó nada de lo que ella podía decir. Lo único que quería escuchar era si es que Takashi saldría con ella, y pues lamentablemente este decidió quedarse. Pero ¿a qué costo? Ya que la frustración y enojo lo descontrolaron, así que al final tuvo que escapar a su mundo de imaginación para poder controlarse, cosa que le pareció muy interesante a Asuka. Resulta que notó su desorden de personalidad múltiple, lo cual puso a Chitose bastante nervioso, así que lo admitió. Asuka creía que tenía derecho a saber todo como su novia, ya que podía ayudarlo. Sin embargo, Chitose le hizo prometer que no se lo diría a nadie más, y luego recién le contó todo lo que sabía sobre sus personalidades. Hayato se enojó mucho por eso, entonces tuvo una reunión de emergencia, pero pues Chitose le dijo que no había tanto drama, ya que ella también quería ayudar a Takashi, así que una aliada más no debía de ser un problema. Con tal de que ellos dos no se metan en los horarios de otro, ambos estaban tranqui. Sin embargo, Takashi se había tomado un viaje al mundo de sus sueños mucho más largo de lo normal, así que Chitose tuvo que reemplazarlo mientras la personalidad de Takashi estaba de sabático. Por eso fue que desayunó con Kobato y luego se fue a la escuela, donde el cuervo no tardó en darse cuenta de que era otra personalidad la que estaba en el cuerpo de Takashi. Sin embargo, el verdadero problema fue Miyako, ya que ella de la nada se puso en modo extrovertida y empezó a hablar enfrente de todos sobre cómo le alegraba tener un amigo como él con el que tuvo una conversación bastante divertida. Incluso empezó a decir lo feliz que quedó después de verlo, cosa que sonaba bastante mal, pero solamente habían conversado. Y la razón por la que estaba feliz fue por su lectura de las cartas, así que él y todos se calmaron. Obviamente, Asuka no estaba tan contenta que digamos, ya que no solamente Takashi tenía una amiguita, sino que todavía no regresaba, y Asuka quería tener una conversación muy seria con su novio. Por ende, se empezó a preguntar si es que podía regresarlo de un puñete, pero Chitose le dijo que no era tan sencillo, así que lo mejor era solo esperar. Ya en la tarde, volvió al trabajo, o sea, a su momento favorito del día. Sin embargo, el jefe seguía con sus tonterías para tratar de revolucionar su café y hacerlo más divertido. La idea de esta vez era volver a las mozas idols, pero ni siquiera considerando a Tamaizumi como una de las estrellas. Por suerte para ella, Chitose le dijo que se habían olvidado de alguien. Entonces pensó que saldría a decir que ella también tenía futuro como idol. Sin embargo, dijo que se olvidaron de él, ya que un trapo también tenía público, cosa que solamente enojó aún más a Tamaizumi. Luego de terminar de trabajar, Eriko y Kinako empezaron a leer el artículo de Chitose en la revista, y lo que escribió fue tan bueno que hasta las mismas waifus estaban dispuestas a darle una segunda oportunidad al libro. Pero pues Eriko como que no estaba tan interesada, ya que pensaba que se iba a decepcionar de nuevo, gracias a que la historia tocaba temas muy complejos y estos terminaban haciendo la básica. También estaba el tema de los personajes, los cuales eran irreales, pero pues Chitose no veía nada malo en que un abuelo no se vea tan real, ya que ella era una adolescente. Sin embargo, a Eriko eso no le interesaba. Antes de que siguieran diciendo barbaridades, Tamaizumi salió y les dio las gracias por su feedback, pero pues esta actitud de que escuchaba a los lectores era lo que más le molestaba a Eriko, ya que antes le parecía que tenía más personalidad. Chitose trató de calmarla diciéndole que a él sí que le gustaba su libro. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que la waifu se sienta fatal. Luego en la noche, Hayato fue corriendo con su mini waifus a ver uno de los pandilleros, ya que los justicieros estaban juntándose para buscar la bici de la hermana de su emperador, y los religiosos también, ya que estaban agradecidos con Hayato por encargarse del loquillo. Por eso tenían un montón de secuaces buscando por ellos. Entonces mejor Hayato y las mini waifus regresaron a la crepería. Aquí el prota se preguntó si la bici en realidad era tan importante, ya que en ese punto pues era mejor comprar otra. Sin embargo, adentro tenía un rastreador que le había regalado su madre a Tama, así que tenía que encontrar su bici sí o sí. En eso Hayato tuvo una gran idea, ya que si es que no aparecía, tal vez se le había llevado al gobierno.
puesto que paraba confiscando bicis que eran dejadas enfrente de las estaciones. Así que resultó ser justo lo que había pasado, ya que ambos fueron a revisar y sí que estaba ahí. Así que Naru le dio las gracias como nunca a Yato, ya que en realidad era muy feliz gracias a que él le había ayudado a encontrar sus cosas. Al día siguiente, Hayato despertó en el horario de Takashi, ya que esta vez le tocaba a él, así que salió a la escuela. Sin embargo, lo hizo con su outfit de calle. Por suerte, Kobato lo detuvo justo antes, entonces se dio cuenta de que tenía que ponerse el uniforme y luego salió. Como él es un ser que solo aparecía durante las noches, el sol era algo que lo molestaba demasiado. También tenía que aguantar a Asuka, quien lo odiaba por ser un impostor de Takashi nuevamente. Al entrar al salón aún tenían que repartir las actividades del anuario, así que todos sus compañeros empezaron a decir que Takashi debería de hacerlo solo, pero a diferencia de este último, Hayato no pensaba dejar que lo pisoteen, así que repartió el trabajo entre todos los alumnos del salón y les dijo que no aceptaría reclamos de ninguno. Esto los enojó bastante, así que trataron de quejarse con Masako. Sin embargo, esta quedó templada al ver esa actitud tan imponente de Takashi. Luego de clases, Asuka no tardó en decirle que dejara de hacer cosas raras, ya que luego Takashi tendría que lidiar con las consecuencias. Así que Hayato decidió irse rápido de la escuela, pero se topó con Miyako, la cual se dio cuenta de que estaba guardándose algo que no podía contarle a nadie. Y si bien no quería obligarlo a decírselo, sí le dijo que ella lo entendía porque tenía algo igual, y que la hizo muy feliz cuando le habló por primera vez. Aunque luego de todo esto, sí le preguntó sobre las personalidades múltiples, así que Hayato se fue para no decirle nada a nadie más. Al cambiarse, las mini waifus fueron tras él ya que querían invitarlo a la piscina, y pues esto hicieron al final. Curiosamente, Alice apareció con una gran pechonalidad, así que Ai corrió para quitárselas, ya que sin eso, ella tenía un pecho ultra plano. Lamentablemente ya todos se la habían visto, así que salió corriendo, pero se chocó con las gemelas de Harue y vio la triste realidad, o sea, a una pechugona de verdad. Luego se pusieron a jugar un buen rato en la piscina, y al descansar Harue le dijo a la sorprendida que estaba de que Hayato aguantara tanto con Narue, ya que pensaba que la iba a evitar mucho antes. Sin embargo, este no fue el caso. Después de nadar, Harue se fue a su casa y se llevó a Alice, por lo que Hayato se quedó con Ai y Naru, quienes lo jalaron a la cafetería para tomarse algo. Este se avergonzó porque lo iban a reconocer, así que hizo de todo para que no lo reconocieran, incluso meterse debajo de la mesa, lo cual llevó a Hayato al límite. Entonces le devolvió el control a Chitose para que sea él quien solucione esto. Este no sabía cómo tratar a las chicas, por lo que se metió a la cafetería con la esperanza de que nadie lo reconozca, pero de inmediato lo atraparon y le dijeron un pillín por salir con dos chicas al mismo tiempo, aunque igual no lo juzgaron, ya que el jefe incluso lo felicitó, puesto que era su gran momento para salir de virgen. Sin embargo, Tamaizumi sí que lo juzgó con la mirada, pero pues no dijo nada más, ya que no era de su incumbencia con quién salía Chitose. En eso empezaron a escuchar a las mini waifus hablar sobre los libros de Tamaizumi, ya que a Naru le encantaba la obra súper complicada que había hecho, cual a Ai no le convencía, puesto que lo dropeó al final. Aunque ahora que escuchó la referencia de Naru y la reseña en la revista, pensaba darle otra oportunidad y leérselo todo. Aprovechando que Tamaizumi estaba aquí, Chitose le presentó a sus fans, los cuales se emocionaron un montón al ver a la verdadera escritora de las obras que tanto les gustaba. Así que conversaron, se pidieron autógrafos y tomaron unas fotos, cosa que fue muy divertido para las mini waifus y toda una experiencia para Tamaizumi. Debido a esto, esta última le dio las gracias a Chitose por escribir sobre su libro, ya que gracias a sus palabras fue que muchos lectores confiaban en ella nuevamente, y ahora estaba considerando en lanzar un nuevo libro, aunque aún le daba miedo el pensar cómo reaccionaría el público, ya que si pensaban nuevamente como Eriko, no podría soportarlo. Chitose le respondió que esto era lo último que tenía que pensar, ya que era una gran escritora. Así que tenía que sacar su libro y luego ver cómo lidiar con las críticas. Gracias a este último empujón, al día siguiente Tamaizumi apareció con la noticia de que envió un borrador, y también le dijo a Eriko que fue debido a sus palabras que tardó tanto en mandar su borrador, ya que sus palabras le dolieron demasiado. Así que le exigió que para su siguiente libro sea más amorosa con ella, puesto que era su querida amiga y Eriko también sentía lo mismo. Así que por fin tuvieron su abrazo reconciliador. Al día siguiente, Takashi por fin derrotó al monstruo que estaba enfrentando y ganó la batalla mental que tenía junto a Asuka, así que regresó a su vida normal. Su hermana se alegró mucho al ver que había vuelto, y Asuka también, aunque esta no esperaba que Takashi tuviera un hueco en sus recuerdos, ya que no recordaba nada de lo que había pasado durante los últimos 2 días. Al llegar a la escuela, el cuervo se presentó ante Takashi, ya que quería preguntarle cómo era tener hermanitos. Resulta que este cuervo se enteró de lo fanático que era Kakeru con su hermanita, entonces no quería perder contra él, ni siquiera tratándose de un enfermo de las hermanitas. Así que ambos empezaron una conversación ultra rara junto a Miyako, quien se unió de la nada para aportar su conocimiento sobre la hermanitis. Asuka por su lado no entendía nada,
pero igual se mantuvo cerca de Takashi para cuidarlo de que no le dijeran cosas sobre los días que no estuvo, por lo que apenas Masako trató de coquetearlo, por lo varonil que se vio asignando los roles del anuario, Asuka lo alejó, y así estuvo durante todo el día de clases. Lamentablemente, al salir su trabajo no terminó, ya que se encontraron con todos los conocidos de sus otras personalidades, gente como la editora Harue, Alice y literalmente cualquiera que haya compartido experiencias con Chitose, Hayato o Kamura, aunque por suerte Takashi lo tomó como una coincidencia. La que no se lo tomó tan bien fue Asuka, así que lo invitó a su casa para charlar un rato a solas, ya que quería que Takashi le contara su secreto. Este aceptó contarle la verdad, o sea que en realidad era el caballero halcón y que tenía que salvar un reino de otro mundo, por lo que no podía tomarse muy en serio su relación hasta que termine su misión en el otro mundo. Asuka trató de convencerlo de terminarla lo antes posible, pero Takashi no lo veía tan sencillo, ya que pues lo necesitaban. Así que Asuka cambió de estrategia y en vez de buscar que termine su misión, le mostró un juego antiguo, el cual trataba sobre el caballero halcón y tenía todas las misiones que Takashi hizo. Esto lo tomó como otra coincidencia, pero Asuka le dijo que ese no era el caso, ya que a ella le había pasado algo similar cuando era una niña. En ese tiempo, la falta de atención de sus padres fue algo que le molestó mucho, así que creó un hermano imaginario para no estar sola. Entonces, entendía que estas alucinaciones podían ser algo muy importante, y hasta te pueden hacer mejor persona, como ella, quien le enseñó a sonreír. Pero pues esto no quita que tienes que superarlo en algún momento, ya que son falsas. Takashi obviamente tomó esto como una mentira, ya que no quería aceptar que el reino al que se transportaba solamente estaba en su cabeza, y por eso volvió a irse al mundo de su cabeza, donde ahora se enfrentaba a la princesa Asuka, ya que se había vuelto en su contra. Mientras él representaba sus problemas en su imaginación, Chitose salió a tomar el control para devolver a Takashi hasta su casa. Además, le dijo a Asuka que por eso le había advertido que no le contara nada a Takashi, ya que ahora no sabía si es que iba a regresar, y aunque lo hiciera, no iba a querer verla de nuevo. Sin embargo, Asuka no se quedó de brazos cruzados, ya que su conversación con Takashi aún no acababa. Por eso tumbó a Chitose y empezó a gomearlo para que Takashi retomara el control. Chitose entró en pánico y trajo a Yato, ya que él era quien podía defenderse mejor. Pero pues este ya se había graduado de pacifista, así que no quería tener que defenderse contra una chica. Por eso hicieron un ping-pong entre cambios de personalidades, hasta que empezaron a salir otros que no eran ellos dos, como Takuma y luego el mismísimo Takashi, al que le pidió que regresara a su lado. El prota le respondió que no podía abandonar ese mundo, puesto que no era tan fuerte como ella para volar por su propia cuenta. Sin embargo, Asuka nunca le dijo que lo hiciera solo, ya que ella iba a estar a su lado, así que se puso a llorar mientras que le pedía que también se preocupara por ella. Gracias a estas lágrimas, sus sentimientos llegaron a Takashi, y este decidió regresar, ya que por fin había aceptado el hecho de que el mundo imaginario estaba solamente en su mente. Cuando volvió a su casa, se encontró con todo lo que le había dejado Chitose y Hayato, o sea que estos dos ya no pensaban volver a tomar el control, pero pues antes de internarse como ellos planearon, aún tenían que resolver unos asuntos con sus traumas. Para eso, al día siguiente, salió junto a Kobato y Kakeru, el cual estaba dispuesto a darle una mano. Resulta que cuando era niño tenía una madre amorosa, pero que poco a poco se fue volviendo cucú y por eso empezó a tratar mal a Kobato. Esa fue la raíz de los problemas de Youji, o sea, la personalidad original, ya que su madre empezó a proyectar a su marido en su hijo, y por eso le molestaba mucho ver que Youji tenga una buena relación con Kobato, una especie de celos locos. Luego de quedarse solo con su hermana, se encerró y creó a Takashi, pero pues él estaba incompleto, así que necesitaba escapar a un mundo donde era el héroe que soñaba. Por eso creó el mundo imaginario, basándose en un juego que le gustaba de niño. Para no descuidar el mundo real, también creó a las otras dos personalidades, o sea, a Chitose y a Hayato. Así que ahora Takashi los convenció de obligar a Youji a afrontar la realidad. Para esto fueron a una iglesia con muchos recuerdos, en los que Takashi recordó exactamente lo que había sucedido. Resulta que al no querer que su madre siga maltratando a su hermana, Youji se encargó personalmente de ella, y prácticamente la mató. Sin embargo, no pudo vivir con eso en su memoria, así que se encerró en lo más profundo de su mente y creó sus reemplazos para que comenzaran desde cero. Mientras, Youji se quedó encerrado pagando por sus pecados, pero a Kobato no le gustaba ese plan, así que empezó a repetir una frase que les enseñó el pastor de esa iglesia. Esta frase era que la paz prevalezca en el mundo, y significaba que necesitaban la amabilidad para perdonar a cualquiera, aunque Takashi no creía que eso aplicara para él, ya que su madre ahora no estaba en un lugar en el que podía perdonarlo. Por eso fue que Kobato les mostró una carta del sacerdote en la que le explicaba que su mamá no se fue al cielo por las heridas que le causó, sino que al final terminó haciéndose la automorición
por lo que le estuvo haciendo a sus hijos por tanto tiempo. Así que Yoji no tenía nada de qué culparse, y ahora lo único que tenía que hacer era perdonarse a sí mismo. Luego de hacer las paces con su pasado, Yoji regresó a tomar el control, así que tomó la decisión de contarle todo a todas las personas que lo habían tratado, o sea, al dueño del bar, el cual se había creído su historia. Pero lo bueno fue que al final sí que le ofreció el trabajo que necesitaba, ya que si no, ¿a quién iba a molestar constantemente? El prota le respondió que seguían con su plan de internarse después de graduarse de la escuela, así que no podía aceptar su oferta. Sin embargo, el jefe bromeó diciéndole que si quería hacerse la circuncisión, no tenía de qué avergonzarse, ya que después podía seguir trabajando. Obviamente no se refería a ese tipo de intervención, pero como era una de las bromas del jefe, lo dejó pasar y se despidió de las chicas, las cuales se alegraban que se acuerde de ellas, pero pues era normal, ya que compartía la memoria con sus personalidades, así que tenía todos los recuerdos, incluso de Kakeru, el cual aún no perdía la fe de que Kamura regrese, y por eso le dijo que lo seguiría vigilando de cerca. Luego se fue a darle las explicaciones a Harue, a Alice, a Martínez y a Naru, quienes no se creyeron tanto su historia, pero pues igual la aceptaron. Mientras que pensaban en todo lo que le faltaban, no sabían cómo afrontar a Asuka, ya que ella era quien más miedo le daba, y por eso estaba dudoso. Justo se topó con una compañera en el tren, quien lo vio bastante inquieto, así que le dijo que tenía que pensar que podía lograr hasta lo imposible, ya que de esta manera se volvería más optimista. Lamentablemente, la waifu fue arrastrada por la multitud, pero igual logró que Yoji se armara de valor, así que terminó de contarle su historia a los que restaban, o sea, el Cuervo, Miyako y hasta la editora, quien no se cerraba a volver a contratarlo como reseñador, ya que era muy famoso. Sin embargo, por el momento no podía hacerlo aún. Después siguió con los pandilleros, quienes se despidieron sin muchos problemas, pero ahora sí tocaba el final boss, o sea, Asuka, quien no aceptaba que su querido Takashi haya desaparecido, así que le dijo que lo traería de vuelta o lo iba a golpear. Al final no pudo traerlo de regreso, así que tuvo que conformarse con quien estaba, ya que Yoji había aceptado su pasado y ahora estaba volando hacia su futuro, aunque felizmente no lo estaba haciendo solo, ya que en el camino logró mantener a su hermanita y también consiguió a muchas waifus que estarán a su lado para lo que le pase. Y listo, gente, así es como termina el anime de Oretashi ni Tsubasa. Como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en la pantalla finales. ¡Chao!